Seguimos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos estado considerando una serie de maravillosas bendiciones. Yo espero que usted esté un poquito animado de venir aquí a la iglesia los domingos porque estamos viendo unas bendiciones maravillosas que no algunos creyentes, pero todos los creyentes en el Señor Jesucristo recibimos de parte de Dios. Brevemente, un breve resumen. Primeramente hablamos de la elección soberana de Dios. Argumentamos que Dios escogió al creyente desde antes de la fundación del mundo para salvación. Eso es lo que hemos visto. Luego consideramos la adopción. No solamente Dios nos elige para salvarnos, pero nos hace sus hijos. Nos adopta como sus hijos en su familia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Posteriormente hablamos de la redención y dijimos que esta implica la liberación del creyente del reino de las tinieblas. Dijimos que el pago de ese rescate es nada más y nada menos que la sangre del Señor Jesucristo. Luego consideramos la bendición que Dios nos da de entender sus propósitos, comprender el misterio de su voluntad. Si usted recuerda, nos da sabiduría, nos da discernimiento para comprender sus planes y sus propósitos. Y la semana anterior hablamos de la herencia gloriosa, el futuro maravilloso que todo creyente tiene en un lugar, dijimos, un lugar físico, un lugar maravilloso que es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Entonces, hoy vamos a hablar de una bendición más, otra bendición más. Hoy terminamos esa primera porción de la carta que va la salutación, verso 1 al verso 14. Ya a partir del verso 15 cambia un poquito la temática, pero hoy continuamos con bendiciones. Bendiciones, y es una bendición muy especial, hermanos, es una garantía. La garantía de nuestra herencia futura, el anticipo que Dios nos da a todos los creyentes con respecto a nuestra gloria, la gloria venidera, la vida futura. ¿Y cuál es esa garantía? A ver, ¿quién sabe? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Nuestro pasaje lo encontramos en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, en los versos 13 y 14. Efesios 1, versos 13 y 14. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Jaime me dio una muy buena idea de dar el número de página. Si usted está usando una de las Biblias de la iglesia, esa primera parte donde estamos está en la página 1201. 1201. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. 13 y 14. Dice el Señor: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pueden sentarse, hermanos, es palabra del Señor. Es un texto glorioso, realmente lo es. Hablemos un poquito de garantías. Creo que en el mundo en el cual vivimos las garantías son importantes para todos nosotros, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, va a comprar un artículo, supongo que hay un artículo que usted quiere comprar que por algún motivo no ha salido al mercado. Eso pasaba mucho con el iPhone antes, no sé ahora, pero antes pasaba que la gente tenía que prepagar el teléfono o dar un depósito, ¿no? Para poder separar el artículo hay que dar un depósito que normalmente es no reembolsable, y ese depósito demuestra básicamente que usted tiene una voluntad de comprar ese artículo, y básicamente ese depósito que usted entrega es la garantía que usted le da al vendedor de que usted va a regresar. Cuando el artículo llegue, usted va a regresar con la platica para comprar el artículo, para pagar el resto del artículo. O el anillo de compromiso. Hablando de José, él me mandó la foto hace ya meses cuando le entregó el anillo a su esposa, muy lindo. El anillo de compromiso es definitivamente más que un regalo, ¿no? Un anillo de compromiso es pues una muestra, una señal de que la persona que lo está entregando desea casarse con la otra persona, ¿sí? Y es una garantía por lo menos de la intención que esa persona tiene de casarse con
la persona a quien le está dando el anillo y de conformar una nueva familia. Es un anticipo de una unión futura. ¿Qué decir de las naciones? Vemos, por ejemplo, ahorita, para dar un ejemplo actual, usted sabe que ha habido un alto al fuego entre Irán e Israel, pero ahora Israel y Estados Unidos buscan una garantía de que Irán va a parar y no va a seguir buscando tener armas nucleares, y esa garantía es básicamente un acuerdo, es un papel firmado. En estos 3 ejemplos que les acabo de dar, la garantía busca asegurar un resultado, ¿cierto? Asegurar un resultado. En el primer ejemplo, asegurar que la persona regrese por el artículo. En el segundo ejemplo, que la persona se case con a quien le ha dado el anillo. Y en el tercer ejemplo, pues que Irán realmente deje a un lado sus aspiraciones de tener armas. El depósito no reembolsable, el anillo y el acuerdo entre naciones apuntan a una realidad mayor. Eso es importante para entender lo que estamos viendo. Apuntan a una realidad mayor. El depósito es solo parte del valor total del artículo. El anillo es anticipo de una unión futura, de algo mayor. Y el acuerdo, obviamente, pues es un papel firmado que busca que tenga repercusiones en la paz mundial. O sea que, si usted estuvo aquí la semana anterior, recuerda, hablamos de la herencia gloriosa que Dios ha prometido a los creyentes en el Señor Jesucristo. Y esa promesa de Dios es digna de crédito. ¿Por qué es digna de crédito? Porque Dios la hace. Solamente porque Dios la hace. El hecho de que Dios la haga, la hace una promesa digna de crédito. Sabemos que Dios no puede decir mentiras, ¿cierto? Y sabemos que todo lo que Él promete, lo cumple. Todo, absolutamente todo. Ahora bien, en relación a nuestra certeza del cumplimiento de las promesas, hubiese bastado con que Dios simplemente lo dijese y ya, es suficiente. Sin embargo, no es así. El Señor nos da una seguridad adicional a su palabra, que repito, Él no necesitaba darnos ninguna garantía aparte de decirlo, porque su palabra es suficiente. ¿De acuerdo? Pero cuando usted va al libro de Apocalipsis, que lo mencionamos la semana anterior, usted ve la gloria de la ciudad celestial, de eso hablamos de esa seguridad que Dios nos da a los creyentes, de que en efecto vamos a estar allí por toda la eternidad. Eso es Apocalipsis. Y justo al terminar, justo cuando esa descripción de la ciudad celestial y el cielo nuevo, la tierra nueva termina, cuando Juan termina esa descripción, las siguientes palabras que hay son estas. El verso 6 de Apocalipsis 22. Es el ángel del Señor. Le dice estas palabras a Juan, le dice, estas palabras, lo que te acabo de decir, estas palabras son fieles y verdaderas. Tremendo. O sea, todo lo que te acabo de decir, esas palabras, Juan, son fieles y verdaderas. O sea, ¿qué más garantía nosotros necesitamos que la palabra del Señor? Y la respuesta es ninguna. No necesitamos ninguna otra garantía, pero Dios en su gracia, recuerde que todo esto está enmarcado en la gracia de Dios, todo lo que estamos viendo. Dios en su gracia infinita decide darnos un anticipo de la gloria eterna. Y ese anticipo no es un monto de dinero, no es un anillo, tampoco es un papel firmado para garantizar las promesas eternas que tenemos en Cristo, pero el anticipo que el Señor nos da es un anticipo mucho más valioso, mucho más glorioso, y es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el anticipo que el creyente tiene. Leemos en el verso 13 de nuestro pasaje: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vamos a tratar de explicar este pasaje de la mejor manera posible. Lo primero que quiero enfatizar y resaltar es que Pablo presenta una vez más la centralidad de la persona de Cristo. Usted lo ve allí. Él afirma que el creyente es sellado con el Espíritu Santo en Él. ¿Quién es Él? Cristo. En Cristo somos sellados
con el Espíritu Santo. Vamos a hablar en un ratico qué significa ese ser sellados con el Espíritu Santo. Por ahora, ¿qué es lo importante que quede claro? Que todo creyente tiene al Espíritu Santo. Esto es importante lo que le estoy diciendo, porque hay personas que piensan diferente, que algunos creyentes sí, otros creyentes no. No es así. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. No hay creyentes de primera y de segunda categoría o de tercera. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Ahora, ese sellamiento tiene lugar en Cristo. ¿Qué significa eso? Como resultado de nuestra unión con Él. O sea, sin Cristo no hay sellamiento del Espíritu Santo. Es en Cristo. Aparte de Cristo, ninguna persona puede ser sellada con el Espíritu Santo. Ahora bien, una vez más, porque ha pasado ya varias veces en este pasaje, pero en este verso 13, Pablo presenta a Cristo como el instrumento necesario para la realización de todas las promesas que hemos hablado. Esto es evidente desde el inicio, desde el verso 3. Pablo inicia diciendo que hemos sido bendecidos, recuerde, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allá empieza, en Cristo. Luego en el verso 4 dice que Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Luego en el verso 5 dice que el creyente ha sido predestinado para ser adoptado como hijo de Dios mediante Jesucristo. Más adelante en el verso 7, Pablo escribe que en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. Luego el verso 10, vemos que el gran propósito redentor de Dios implica reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Y es en Él, es decir, en Cristo, que hemos obtenido herencia según el verso 11. Y como ya dijimos, ahora en el verso 13, Pablo deja muy claro que el creyente es sellado con el Espíritu Santo en Él, es decir, en Cristo. O sea que todo lo que usted ha estado escuchando por estas semanas, todas estas bendiciones, requieren de Cristo. Son válidas en Cristo, son efectivas en Cristo. Aparte de Cristo no existen para ninguna persona. Pablo habla del Espíritu Santo, dice, de la promesa. ¿Qué significa eso? Bueno, nos recuerda que el Señor Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo, ¿lo recuerda? Cuando Él se fuera, vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de la promesa porque Jesús lo prometió. Eso está en Juan 15:26, entre otras. Y antes de entrar a considerar el significado de ser sellados con el Espíritu Santo, quiero que tomemos en cuenta dos requisitos, y esto es fundamental, hermanos, en el mensaje de hoy. Dos requisitos que el apóstol Pablo presenta en este pasaje para que ese sellamiento pueda tener lugar. Le leo nuevamente el verso 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados. Ahí hay una progresión. Para ser sellados con el Espíritu Santo, lo primero que tiene que pasar es que el ser humano escuche el evangelio. Hay que escuchar el evangelio y luego hay que creerlo. Esos dos son requisitos, y este pasaje enfatiza la necesidad de la palabra de Dios para poder ser salvos y ser sellados con el Espíritu Santo. Lo voy a repetir, la imperiosa necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Esto se los he dicho otras veces. El evangelio no es una alternativa para que las personas puedan recibir la salvación. La palabra de Dios no es uno de los instrumentos mediante los cuales Dios salva a las personas. La palabra de Dios es el instrumento, el único instrumento, a través del cual Dios utiliza, o a través del cual Dios imparte fe salvífica al corazón humano. Eso es fundamental, hermanos. Esto que estoy diciendo es fundamental. Aparte del evangelio no hay salvación. Ninguna persona puede creer en Cristo aparte de la palabra de Dios. Métase eso en la mente y en el corazón. Y esa es la razón por la cual la iglesia lo único que debe hacer
desde el púlpito es predicar el evangelio, no más, nada distinto. Porque no hay ningún chiste que cambie el corazón, ni ninguna historia que cambie el corazón, ni ninguna experiencia humana del pastor o de quien sea. Es solamente la palabra de Dios. Pablo lo dice de esta forma en Romanos 10:17. Él dice que la fe viene del oír, ¿cierto? Esto lo hemos dicho muchas veces. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué significa eso? La fe proviene de escuchar el mensaje concerniente al Señor Jesús. La fe proviene de escuchar el evangelio de salvación. No hay otra manera. Sin exposición a esta palabra de Dios, el hombre no puede creer en el Señor Jesucristo. No puede. Y por consiguiente no puede ser salvo. O sea que la predicación es bastante importante, ¿de acuerdo? Es central, es fundamental. En el verso 13 de ese mismo capítulo 10 de Romanos, Pablo argumenta que todo individuo dice que invoque el nombre del Señor será salvo. Usted ha escuchado eso, ¿cierto? En el verso 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego viene el verso 14 y escuche lo que dice. ¿Cómo pues invocarán, ¿cierto?, a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está muy claro. O sea, ¿cómo vamos a invocar a alguien que ni siquiera conocemos? ¿De acuerdo? O sea, que a través del evangelio las personas conocen a Cristo, pueden saber de Él, escuchar de Él, y entonces al escuchar eventualmente pueden creer. Pero sin evangelio no podemos pretender que las personas tengan fe. O sea, que el evangelio es esencial, hermanos. Esencial para la salvación, fundamental. Ahora bien, ¿qué dice Pablo en Romanos 1:16? Dice que el evangelio es poder, ¿cierto? Poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Poder de Dios para salvación de toda persona que cree. Poder, en el evangelio hay poder de Dios para salvar. Y por esa razón Pablo en el texto de hoy nos dice y le dice a los recipientes de su carta y a nosotros por extensión, dice, después de escuchar el evangelio de su salvación. El evangelio de su salvación. Y tras haber creído en dicho evangelio, entonces y solo entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, espero que eso quede claro. Es fundamental para ese sellamiento, para que tenga lugar ese sellamiento del Espíritu Santo, se necesita el evangelio, se necesita que las personas escuchen el evangelio y se necesita que lo crean. Entonces son selladas. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que tras escuchar el evangelio y creerlo, una persona es sellada con el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso? Bueno, como muchas cosas en la Biblia, para poder entender un concepto hay que mirar cómo funciona ese concepto en otros pasajes de las Escrituras. Entonces, la idea de sellar algo está en diferentes porciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo vemos también mencionado. Pero el concepto de sellar algo tiene varias implicaciones. Uno que se ve mucho en el Antiguo Testamento tiene que ver con el sello del anillo del rey. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba esto? Si el rey quería enviar un documento, entonces se utilizaba cera blanda, el rey cerraba la carta y ponía su sello de su anillo, y eso significaba que esa carta provenía del rey. ¿Sí? O sea que era un documento auténtico. O sea que el sello tiene que ver con autenticidad. Ese es uno de las implicaciones del sello. Ahora, también se utiliza en la Biblia como un símbolo de pertenencia y de protección divina. Apocalipsis 7 lo vemos allí en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo futuro de la gran tribulación. Va a haber un sello que se va a poner en la frente de los creyentes, de las personas que crean en Cristo en esa época futura. Escucha, Apocalipsis 7, versos 2 y 3. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar.
No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. O sea que aquí en este contexto el sello cumple dos funciones. Uno, identificar a los creyentes, identificarlos. En ese tiempo futuro de la gran tribulación que va a ser terrible, las personas que vengan a la fe en Cristo durante esa época van a ser identificadas con ese sello que va a representar no solamente pertenencia, ¿sí? Estos son de Dios, son del Señor, pero por el hecho de ser de Dios son protegidos, son guardados. O sea que son eximidos del juicio de Dios por el hecho de tener el sello. Si usted une estos dos conceptos que acabamos de comentar, podemos argumentar que el sello del Espíritu Santo es una marca que identifica al cristiano, ¿sí?, como una auténtica posesión de Dios. El sello del Espíritu Santo es Dios diciendo, él, ella, son míos. Son posesión mía. Y obviamente, por ser posesión del Señor, somos guardados y amparados por Él. Esas dos ideas son importantes. Posesión, pero somos guardados por el hecho de ser de Él. Ahora, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente como un testimonio de que el cristiano es posesión de Dios, resguardado por Dios, protegido por Dios, y todo esto tiene sustento bíblico. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 6, los versos 19 y 20. Dice Pablo, este es un pasaje muy conocido, ¿o no saben que su cuerpo, el cuerpo del creyente, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué vemos aquí? El cristiano ha sido comprado con la sangre de Cristo, ha sido pagado, ¿sí? Él nos ha comprado con su sangre. Somos posesión de Dios. Ahora, con respecto al hecho de que Dios resguarda al creyente, escuche estas palabras del Señor Jesucristo. Él, en Juan 6:39, Él nos asegura que la voluntad del Padre es que Él no pierda a nadie. ¿Se acuerda cuando dice, la voluntad de mi Padre es que yo no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día final? O sea que el Señor nos guarda hasta el final, nos sella con su Espíritu Santo como una muestra de que somos suyos y como una muestra de una garantía de su protección eterna. Y esto es una realidad, hermanos, en la vida de todo creyente. Esto es importante que lo entendamos, de todo creyente. Si usted ha creído en Cristo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así de sencillo. ¿Y el sello es qué? El sello es el Espíritu mismo. El sello no es otra cosa, es el Espíritu. El Espíritu es dado a toda persona que, habiendo escuchado el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué produce el ser sellados? Esto es interesante, porque hay personas que, no sé si a usted le ha pasado de repente, usted de repente es una de esas personas que reconoce de manera clarita, el instante en que Dios le salvó. Hay personas que dicen, yo estaba en tal lugar y no sé, estaba escuchando un mensaje en la iglesia y yo sé que ahí fue en el momento, el instante en el que el Señor me salvó, y eso me genera un gran gozo y una gran certeza, ¿cierto? Hay otras muchas personas que no sabemos ese momento exacto, preciso. O sea que parte del sello del Espíritu Santo es esa certeza de salvación, esa certeza de las cosas del Señor, de la realidad de las cosas de Dios. Gozo en el corazón es parte de lo que el sello del Espíritu Santo produce. Y hay una realidad, hay una diferencia entre todos nosotros. Si les hago a cada uno la pregunta, ¿usted
¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Usted cree que ha sido sellado con el Espíritu Santo? De pronto alguien dirá, pues yo no estoy muy seguro por esto. Otra persona dirá, no, seguro que sí, claro. Yo desde el 3 de abril que conocí al Señor, soy otra persona. Ambos son sellados si son cristianos. Simple y llanamente que hay una diferencia de conciencia. Una diferencia de conciencia entre nosotros los creyentes. Pero no significa que haya algún creyente que no haya sido sellado. Eso es importante entenderlo. Seguimos con el verso 14 de nuestro pasaje. Leemos aquí que el Espíritu Santo, dice Pablo, nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. O sea que adicional a la función del Espíritu de sellarnos, ¿cierto? O de Dios sellarnos con el Espíritu Santo para identificarnos como una auténtica propiedad suya y resguardada por Él, el apóstol Pablo presenta al Espíritu Santo como una garantía, así como lo hablamos al inicio, la garantía de esa herencia eterna que todo cristiano va a recibir, absolutamente todo. La palabra garantía es la traducción de la palabra griega arrabón y básicamente se refiere a un pago inicial, lo que dijimos al inicio, un pago inicial, un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Eso es básicamente la palabra. O sea que en ese orden de ideas, el Espíritu Santo, ¿qué es? Es un anticipo que Dios nos da a nosotros de que va a cumplir lo que ha prometido. Esa es la idea. Un anticipo que el Señor nos da para asegurarnos, para garantizarnos que esa herencia de la cual hablamos la semana pasada es una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Y el Señor tiene preparado un futuro hermoso para todos los creyentes, lo hablamos la semana pasada, la existencia hermosa, maravillosa de esta ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y como un anticipo de eso futuro, el Señor nos dice, tengan a mi Espíritu Santo. O sea, imagínense eso. Dios viviendo dentro de nosotros, ¿eh? Ese es el anticipo, como si Dios nos dijera, aquí les dejo mi Santo Espíritu, como un adelanto de la gloria que ya les prometí. Esto es básicamente lo que significa esto. Esa es la garantía del Espíritu Santo. Es Dios diciéndonos, tranquilo que lo que te prometí viene, ¿no? Y creo yo que parte de esto que estamos hablando ayuda mucho en los momentos de aflicción, ¿cierto? O sea, cuando las cosas están difíciles, cuando los momentos están complicados, ¿sí? No sé si Miriam está escuchando, pero si estás escuchando, Miriam, ok, estás en cama hoy, pero eso no va a ser para siempre. Eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, esa es nuestra esperanza, hermanos. Acuérdense que Pablo lo dijo, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Sí, en este mundo hay aflicción, lo sabemos. Sabemos que la vida del cristiano no es una vida libre de problemas. Y de hecho muchas veces hemos argumentado que muchas veces el cristiano puede tener incluso más problemas, porque tiene los de todo el mundo, ¿cierto? Los problemas normales de la vida, y a eso adiciónele los problemas que vienen por su fe en Cristo, ¿sí? Lo que tiene que ver con la oposición espiritual por efecto de la fe. O sea que esa idea de que el cristiano no tiene problemas es completamente antibíblica. Pero nuestra esperanza está en las promesas del Señor. O sea, que realmente hay un lugar en donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más pecado. Eso es verdad. Y entonces allá no habrá camas de enfermos. Pero mientras ese día llega, hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. En el verso 22 del capítulo 1, en la segunda carta a los Corintios, habla de esa garantía. Dice Pablo que Dios nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Lo dice tal cual, como garantía. Y casi que repite las mismas palabras en el verso 5 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Dice, nos dio el Espíritu como garantía. O sea que la idea, el concepto del Espíritu como garantía no aparece solamente en un lugar. Es una doctrina bíblica
Y adicional a eso, Pablo nos recuerda que, como ya les dije, el Espíritu vive dentro de nosotros, viene a morar dentro del creyente, Dios viviendo dentro del creyente, a través del Espíritu Santo. O sea, eso es increíble, hermanos, es algo muy hermoso, muy poderoso. Dios nos garantiza nuestra herencia, no solamente prometiéndola, eso era suficiente, pero Él va más allá. Y nos da a su Espíritu Santo, nos hace copartícipes de la naturaleza divina. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted es copartícipe de la naturaleza divina? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios reside en usted. Si usted es un creyente, copartícipes de la naturaleza divina. Yo creo pensar que en momentos de gran aflicción, estas verdades deben levantarnos el espíritu. Levantarnos el espíritu. Dios vive dentro del creyente. Dios vive dentro de usted si usted es un creyente. Se lo repito, Dios vive dentro de usted si usted es un creyente. Y esa realidad es una garantía poderosa de la herencia eterna que todo cristiano va a recibir. Termina Pablo diciendo que recibimos el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia, dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto tiene que ver con el cumplimiento pleno de la redención del hombre. ¿Cuándo se sucede? ¿Cuándo se lleva a cabo ese cumplimiento final de nuestra redención? Bueno, pues el día que usted y yo tengamos un nuevo cuerpo. Ya en el momento en que el Señor nos glorifica y nos vamos con Él a la ciudad celestial, ya se cumplió el plan de redención. Es el cumplimiento pleno de ese plan. Usted recibirá un cuerpo inmortal. Si es un creyente, un cuerpo inmortal perfecto como el del Cristo resucitado. Eso también es una gran esperanza para cuando hay aflicciones de salud. Recordar que esa aflicción es temporal, ese cuerpo es temporal, va a haber un cuerpo perfecto. Eso es lo que Dios nos dice, un cuerpo perfecto como el cuerpo del Señor Jesús. Y la entrega del Espíritu Santo se hace con miras a ese tiempo, ¿sí? Con miras a ese tiempo. El Señor nos da el Espíritu, nos dice, mira, aquí está tu garantía, tu depósito, tu down payment, ¿sí? De lo que viene, de lo que yo te he prometido. Es un paso previo a la plena ejecución del plan de redención del ser humano. Eso es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Cuando ese plan sea finalizado, ya sabe, entrará usted en la ciudad celestial para vivir eternamente en la presencia de Dios. Amén. O sea que en la vida futura vamos a hacer un testamento del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Eso tiene que ver con el hecho de que Pablo dice que todas estas cosas son, dice ahí, para alabanza de su gloria. Note, ¿no? Que la salvación nuestra no es para alabanza nuestra. La salvación nuestra es para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando estemos en la eternidad, no va a haber uno de nosotros que pueda decir, aquí llegué por mi propia cuenta. Aquí llegué porque soy muy bueno. No, aquí llegamos por el favor inmerecido de Dios, ¿cierto? Aquí estamos a pesar de nosotros. Aquí estamos a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que en lugar de que nosotros tuviésemos que morir, Él lo hizo por nosotros. Entonces no va a haber ningún tipo de orgullo de parte nuestra. Toda la gloria será para Dios. Amén. La culminación del plan de redención es para la gloria de Dios, hermanos. Nuestra redención, así como la redención de todo lo demás. Acuérdese que todo lo demás va a ser redimido, toda la creación, ya de eso hablamos. Todo será para darle gloria al nombre del Señor por toda la eternidad. Hermanos, terminamos diciendo que a lo largo de estas semanas, como dijimos al inicio, hemos considerado bendiciones maravillosas. Le repito que si usted es un creyente en Cristo, usted ha sido elegido para salvación, todos los creyentes. Usted ha sido adoptado como hijo de Dios o adoptada, si es una dama. Ha sido rescatado del reino de las tinieblas. Usted tiene la capacidad dada por Dios para comprender las verdades espirituales. Usted tiene una herencia gloriosa esperando por usted, no se le olvide eso. Y si esto no es suficiente, usted tiene al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de usted.
Ese espíritu que lo identifica como posesión exclusiva de Dios. Y adicionalmente ese espíritu es la garantía de que en efecto Dios va a cumplirle a usted todo lo que le ha prometido. ¿Entiende uno cuando ve estas cosas por qué Pablo empieza diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Ahí entiende uno. Pablo arranca en alabanza porque entiende todas estas cosas. Cuando nosotros entendemos estas cosas, la única respuesta del corazón es bendito seas, Señor. Gracias, ¿cierto? Por bendecirme con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, terminemos con esto. Hemos dicho, hermosas bendiciones, sí, todas. Pero hay un elemento necesario para que se cumplan en la vida de la persona y es Cristo. Cristo. Entonces, la pregunta que hay que preguntar, la que hay que hacer, la pregunta que hay que hacer, qué redundancia, la pregunta que hay que hacer es esta: ¿ha creído usted en Cristo? Esa es una pregunta bastante simple y directa. ¿Ha creído usted en Cristo? Yo le digo, se lo he dicho otras veces, y si alguien está escuchando, de repente no vino hoy, por lo que sea, no piense que porque viene a la iglesia eso significa que usted ha creído en Cristo. Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Venir a la iglesia es venir a la iglesia. No significa haber creído en Cristo necesariamente. Entonces yo le pregunto, ¿usted ha creído en Cristo? ¿Está usted en Cristo? Como dice Pablo, en Él, en Él, en Él. ¿Está usted en Cristo? ¿Ha recibido usted el perdón de sus pecados realmente a través de la fe en Cristo? Todas las semanas o casi todas las semanas les digo lo mismo. Hoy es el día de ¿qué? De la salvación. Tenemos que hacer un llamado a la gente, ¿cierto? Hoy es el día de la salvación, mañana puede ser tarde, lo decimos a cada rato, porque es verdad. No sé, es posible que haya alguien aquí, es posible que llegue viniendo aquí a la iglesia no sé cuánto tiempo, pero resulta que no es un creyente. Yo le digo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Venga a Jesús en arrepentimiento. Entréguele su vida. Quiero decirle algo. Cuando hay conciencia de estas cosas, tiene que haber arrepentimiento. Cuando hay conciencia de esto, tiene que haber arrepentimiento. O sea, si uno va a llegar aquí a decir, no, Señor, bueno, sí, el pastor dijo que estas bendiciones son solamente en ti y yo quiero eso, dale, aquí llego, aquí estoy. No. La conciencia de pecado es la que hace que uno venga y diga, Señor, estoy viendo algo que antes no había visto. Estoy viendo la iniquidad que hay en mí. Estoy viendo que sin ti no tengo esperanza. Por favor, perdóname, ayúdame. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Perdóname por haberte ofendido a través de mi pecado. Eso es muy distinto a levante la mano con una música bonita, el que quiera creer en Cristo. Por favor. Por favor. Eso no es. Hoy es el día de la salvación. Escúcheme. Usted no sabe si usted va a estar aquí el próximo domingo. Ni yo tampoco. No sabemos. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, hoy es el día de la salvación. Venga al Señor. Pídale perdón al Señor. Él no lo va a defraudar. Él no lo va a rechazar. Toda persona que viene al Señor con un corazón arrepentido, toda persona es recibida por Él. Pero hay que arrepentirse y hay que venir a Él. Si usted lo hace, será sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo vendrá a vivir dentro de usted a través del Espíritu Santo. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra, por estas maravillosas verdades. El privilegio de saber que tenemos a tu Santo Espíritu morando dentro de nosotros, hemos sido sellados. Es la forma en que nos muestras que somos propiedad tuya y que nos resguardas, nos libras, nos sostendrás hasta el día final. Señor, gracias por esa garantía también que nos das en Él de la gloria eterna.
Y como siempre oramos por cualquier persona que aún pueda estar aquí o pueda estar escuchándonos y que aún no haya puesto su fe en ti. Señor, concédeles el arrepentimiento, como lo dice tu palabra. Concédeles el arrepentimiento, concédeles el don de la fe. Permíteles creer, así como nos has concedido a nosotros creer. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.